¿Qué tal, gente? Espero que se encuentren bastante bien y espero que estén teniendo una mañana tranquila, una tarde relajante o una noche acogedora. En esta ocasión me gustaría hablarles acerca de la novela El fin de la infancia, escrita por Arthur C. Clarke, célebre autor de ciencia ficción, mayormente reconocido por su obra Una Odisea Espacial, que fue tan famosa y generó tantas ventas que posteriormente fue adaptada por el también famosísimo director Stanley Kubrick. Originalmente publicada en el lejanísimo año de 1953, me sorprende la cantidad de tiempo que ha pasado desde que se publicó originalmente esta novela, particularmente porque al momento de que la lees realmente no sientes que haya sido una novela que se escribió hace tantísimas décadas. Yo pensaría, o por lo menos en el momento que la estaba leyendo, que sería una novela de finales de los 70, tal vez principios de los 80, como muchos de los primeros libros que publicó Stephen King en su momento, que más o menos son de esa época. Pero en el caso de El fin de la infancia, me sorprendió saber que era una novela tan vieja, porque sí es muy vieja esa novela. Creo que ni por asomo se me habría ocurrido que era una novela escrita hace tanto tiempo. Y creo que mucho de eso se debe, no sé si tiene que ver a lo mejor la traducción, pero definitivamente cuando estás leyendo la novela no te da la sensación de que sea una novela tan vieja. Y a pesar también de que ya pasó muchísimo tiempo, de 1953 al año 2026, creo que la novela tampoco te genera como ruido en el aspecto de que no sientes que haya cosas que estén fuera de lugar en cuanto al contexto, la cultura o la sociedad que había en ese momento y la que hay en la actualidad en el mundo, ¿no? Y eso me sorprendió bastante, la verdad. Eso me hace pensar que muchas otras de sus historias o muchas otras de sus novelas definitivamente deben de tener un tratamiento similar en el que no te cuesta nada como que adentrarte a las novelas. Ha pasado con otros autores que pues inclusive son mucho más viejos, como Arthur C. Clarke, como lo podría hacer Lovecraft. En el caso de él, cuando tú lees al principio sus novelas o sus relatos, y si nunca lo habías hecho, creo que sí es un contraste bastante fuerte, ya que sí se siente que tanto la forma narrativa que tiene de contar las cosas como la forma literaria, no sé si se diga así, pero la forma que él tiene de escribir, siento que sí es muy particular y es muy específica de su momento y de su contexto, además de muchas otras cosas como lo podrían ser sus ideologías o sus creencias, ¿no? Por no decir de otra forma que pues era racista, vaya. Entonces eso se ve bastante reflejado en sus historias. En el caso de Arthur C. Clarke, creo que no se nota en lo absoluto y por eso me sorprendió muchísimo saber que era una novela tan vieja, definitivamente. Eso me hace pensar que tal vez si te interesa su obra, sobre todo por lo de la película de Una Odisea Espacial, y quisiera saber más acerca del autor o de otras obras que tal vez te podrían llegar a interesar, creo que no tendrías ningún tipo de problema al momento de abordar a este autor. Pero ¿de qué trata El fin de la infancia? El fin de la infancia empieza con una invasión extraterrestre, pero a diferencia de ese otro libro también famosísimo de una invasión extraterrestre llamado La Guerra de los Mundos, donde es una invasión muchísimo más violenta, es decir, los extraterrestres literalmente llegan a la Tierra y empiezan a asesinar a las personas, algunas de ellas las empiezan a capturar y les hacen cosas horribles. En el caso del fin de la infancia es como una invasión muchísimo más silenciosa y definitivamente pacífica. Empiezan apareciendo naves gigantescas alrededor de las capitales de muchísimos de los países del planeta Tierra, y justamente los países que tienen como que el armamento y la potencia para atacar lo hacen. Sin embargo, se dan cuenta rápidamente que pues todo ese ataque que están haciendo hacia las naves extraterrestres realmente no les está funcionando para absolutamente nada, ya que no solamente es que las naves ni se inmutan, ni siquiera se vea como que las dañaron de algún modo, estas se abstienen de atacar y eso hace que las personas estén todavía más consternadas, porque están conscientes de que no les pueden hacer daño alguno, pero al mismo tiempo no saben en qué momento ellos van a contraatacar. La historia sigue avanzando y llega un momento en donde los extraterrestres mandan a un emisario, por decirlo de algún modo, como un intermediario, que decide hablar con un representante también de los seres humanos para pues explicarles cuáles son sus demandas y qué es lo que ellos quieren o el por qué están en la Tierra. Los extraterrestres nos explican básicamente que ellos están ahí para guiarnos a un nivel elevado de evolución,
ya que al parecer los seres humanos somos bastante tontos, bastante estúpidos para manejar la Tierra por nosotros mismos, ya no solamente por lo que hacemos en el planeta, que poco a poco lo va deteriorando, sino que inclusive también porque no somos capaces de convivir entre nosotros, ya que siempre estamos en constante guerra por cosas que podrían parecer bastante sin sentido en un primer momento. Es por eso que los extraterrestres tienen como motivación ayudar a los seres humanos como a evolucionar, ayudarnos a crear una sociedad prácticamente utópica, y lo van a hacer con o sin nuestro consentimiento. Pero obviamente ellos quisieran que sí estuviéramos de su parte para que pues todo el proceso fuera lo más sencillo y lo menos violento posible. Gran parte de la humanidad está de acuerdo en dejar que los seres extraterrestres nos ayuden como en la evolución de la raza humana y en la creación de una futura sociedad utópica, pero hay otra sección, hay otra facción de la humanidad que pues está totalmente en desacuerdo, ya que sienten que pues realmente ellos lo están haciendo con intenciones ocultas, ya que no creen que realmente una raza tan avanzada quisiera ayudarnos simplemente porque sí. Otra cosa que también como que suma al hecho de que algún sector grande de la población en la Tierra desconfíe de los extraterrestres es que en ningún momento sabemos cómo se ven físicamente. Inclusive el representante que se une, o más bien el representante que se reúne con el representante de los extraterrestres, esto suena un trabalenguas, tampoco es como que se vean cara a cara, sino que se meten dentro de una esfera o de una nave y hablan entre ellos, pero entre medias hay como una puerta y solamente hay como una rendija en una parte. Y cuando esta persona trata de observar qué hay del otro lado, se da cuenta que el otro lado en ese cuarto está totalmente en penumbras y está totalmente oscuro, por lo que ni siquiera esa persona que se reúne con los extraterrestres sabe realmente cómo es que se ven. Sabe cómo es su voz, pero eso es solamente lo que sabe de esos seres extraterrestres. Esto obviamente ocasiona que un sector de la población desconfíe de lo que está pasando y de que activamente, de forma clandestina, ellos empiecen como a urdir planes para derrocar a los extraterrestres o para contraatacar de alguna forma y dejen de intervenir en las cosas en la Tierra. El otro sector pues está bastante feliz, está bastante contento con todas las cosas que los extraterrestres están haciendo por la humanidad, ya que no solamente es que ayuden en avances tecnológicos y científicos que pues obviamente van como que mermando enfermedades que se creen incurables, que van sacando formas de repartir la comida o de inclusive de hacer sembradíos para que pues ya no haya hambruna en el mundo, y de inclusive también lo que se está tratando de hacer al principio de la novela es que se rompan las barreras territoriales en todo el mundo. Obviamente hay países que pues no van a estar de acuerdo con esto, sin embargo no le basta más que a los extraterrestres hacer un simple movimiento para destruir cantidades ingentes de ciudades, por lo que muchas veces los países, a pesar de que no son atacados deliberadamente, saben que no tienen otra opción y deciden hacerlo aunque realmente no quieran hacerlo. Es como una amenaza silenciosa en donde ellos saben que no pueden contraatacar y que si llegan a desobedecer a los extraterrestres fácilmente podrían desaparecerlos del planeta. Conforme va avanzando la novela, los representantes en todas las reuniones que llegan a tener, tanto de los extraterrestres como el de los seres humanos, empieza a sentirse un poco más fuerte como que esa necesidad de saber cómo son los extraterrestres físicamente, porque si bien sí es cierto que los extraterrestres han ayudado de forma muy beneficiosa a la humanidad en todos los campos habidos y por haber, no se sienten totalmente confiados y siguen desconfiando de cuál es el propósito final de que los extraterrestres los estén ayudando. Porque sí, el representante les dice que pues él está ahí simplemente, o ellos están ahí simplemente para poder ayudarlos a evolucionar, para ayudarlos como sociedad a que no se autodestruyan, a que puedan vivir de forma utópica en un futuro, pero ellos no están del todo convencidos de que sus intenciones sean completamente buenas, principalmente porque pues no los conocen físicamente. Y muchas personas empiezan a pensar que tendrías que esconder si tus motivaciones realmente son positivas y no piensas hacer daño de algún modo, ¿por qué te escondes y cuál es esa necesidad también de mantenerte oculto todo el tiempo que ni siquiera el representante de la Tierra te conoce físicamente? Cuando esto ya está como en las últimas consecuencias, en donde la humanidad se siente ya como muy
desconfiada respecto a este aspecto en particular. El representante de los extraterrestres les dice que sí se van a mostrar, pero que no lo piensan hacer en este momento. Les da una cantidad de años determinada y que llegando ese día y ese momento, él personalmente bajará al planeta Tierra para que todos los humanos puedan observar cómo es que es su raza y así poder estrechar aún más los lazos que hay entre los extraterrestres y entre los seres humanos. Esto deja conmocionado al planeta en general, ya que muchas personas adultas que están viviendo en ese momento, para cuando llegue, no van a estar vivas. Inclusive el representante sabe que la cantidad de años que le ha determinado a la humanidad para que por fin puedan ver a los extraterrestres, sabe que él ya no va a estar vivo para ese momento y es algo que lo entristece bastante, pero comprende que pues hizo lo que pudo en su momento cuando estaba vivo y sabe que en algún momento esas relaciones con los extraterrestres pues se van a estrechar muchísimo más. El momento en el que se revela cómo son los extraterrestres físicamente, siento que son uno de los más impactantes que hay dentro de la novela, y no es justamente porque la criatura que sale de ese platillo volador o de esa nave espacial sea horrorosa, sea Lovecraftiana o sea algo inenarrable que te puede dar miedo y a lo que definitivamente puedes desconfiar, sino que curiosamente es algo que en muchas partes del mundo, sobre todo si eres parte del continente americano, es una representación, es un ser que definitivamente o ya has escuchado hablar de él o lo has visto físicamente en innumerables representaciones. Sin embargo, la representación que está aquí en el libro es una de las más clásicas que podrán existir de este ser, y eso te pone a pensar mucho, sobre todo por comentarios que se hacen posteriormente en la novela. No quiero revelar realmente cómo es la figura o cómo es que son físicamente estos extraterrestres, porque siento que es uno de los puntos fuertes dentro del libro. A pesar de que ni siquiera es como que suceda muy adelante en la novela, siento que sí es uno de los puntos álgidos, definitivamente. Sobre todo porque al momento de que la nave aterriza y hay como muchísimas personas alrededor para observar cómo son los extraterrestres, están televisando la llegada, la revelación física de estos seres que los han ayudado en muchísimas cosas. Se abre la nave espacial, baja una rampilla, pero se dan cuenta de que dentro de la nave está totalmente oscuro. No se alcanza a ver absolutamente nada y de repente sale una voz que les comenta a las personas que están entre la multitud que él quisiera que 2 niños lo recibieran, que 2 niños lo acompañaran a salir de la nave espacial. En ese momento hay muchísimos niños que corren, se sueltan de las manos de sus padres para poder subir la nave, pero la figura ríe y comenta que solamente con 2 será necesario. Los niños entran, esta entidad, este extraterrestre, sale a la luz. Y cuando sale a la luz, la gente y el planeta Tierra en general se dan cuenta de que está cargando a los 2 niños en sus brazos. Ellos, contra todo pronóstico, no parecen asustados, no parecen tener miedo, no parecen ansiosos. Están felices, están tranquilos. Y hasta ahí lo voy a dejar porque es muy impactante, la verdad, saber cómo es que son físicamente estos extraterrestres. Y posteriormente, más adelante en la novela, se hace el comentario de que hubo un momento en donde ellos ya habían ido a la Tierra con anterioridad. Sin embargo, en esa ocasión, cuando trataron también de ayudar a la humanidad, hubo cosas que salieron mal y los tacharon de que pues eran malos, ¿no? De que esos extraterrestres simplemente llegaron a la Tierra como para hacerlos sufrir y pues eran el enemigo. Y es por eso que no se habían querido mostrar hasta que sintieran que sus lazos con el planeta Tierra ya estaban como un poco más estrechos y que sentían que ya había confianza con las personas. Y he ahí por eso también la importancia de que los niños recibieran a esta entidad, porque es una entidad que nosotros como cultura, sobre todo en América, repito, también puede suceder en otros países, pero particularmente en América, tenemos muy asociada como que es una entidad mala, ¿no? Es algo malo. Entonces por eso al momento de que se revela, pide que 2 niños vayan como a recibirlo para salir de la nave, para que como que reforzara la idea de que era bueno, ¿no? De que no tenía malas intenciones. Vaya, pues sí, no tenía malas intenciones, ¿no? Pero sí, es increíble, es increíble. A mí, de mis partes favoritas definitivamente del libro.
Después, el libro se va relatando a lo largo del tiempo y va haciendo como que saltos temporales, que he notado que esto es algo que le gusta hacer mucho a Arthur C. Clarke, ya no solamente por el hecho de que en sus novelas de la Odisea Espacial, que son 3, pues obviamente van avanzando en el tiempo, sino que inclusive he estado leyendo Cita con Rama, otra novela también muy popular de este autor, que pues igual va avanzando en el tiempo, ¿no? Creo que era algo muy común tal vez de los escritores de ciencia ficción en aquel tiempo, porque creo que otro autor que lo hace también es Isaac Asimov, otro grande de la ciencia ficción. Pero volviendo a el fin de la infancia, ya después de que se hace la revelación física de los extraterrestres, se dan cuenta de que todas las naves que había a lo largo de todas las capitales del planeta Tierra de repente desaparecen y la única que queda suspendida en el cielo es la que estaba ubicada en DC, en Estados Unidos. Y eso es porque realmente jamás hubo tantas naves que estuvieran como que custodiando el planeta Tierra, sino que simple y sencillamente era una, la que estaba en Estados Unidos, y todas las demás eran hologramas que pues se basaban en la que estaba en Estados Unidos, ¿no? Conforme va pasando el tiempo y va avanzando la novela, nos vamos dando cuenta de que muchas de las personas empiezan a dejar de tener como que una motivación certera para crear cosas. ¿En qué sentido? Si bien es cierto que los avances científicos, los avances médicos y de toda la vida y por haber ha sucedido en gran medida a las indicaciones que han tenido por parte de estos extraterrestres benévolos, como que eso le quitó mucho a los humanos la necesidad de innovar o la capacidad de querer hacer cosas más grandes, cosas impresionantes e innovadoras o tal vez nuevas, porque saben que por mucho que ellos se esfuercen, jamás podrían igualar la tecnología que tienen los extraterrestres. Entonces eso deja a muchos científicos sobre todo, y eso es como una parte triste de algún modo, que de que ya hacen sus cosas no como para crear cosas nuevas o crear cosas muy innovadoras, sino simplemente para mejorar poquito algo que ya existe, porque pierden esa motivación para crear cosas nuevas, pierden esa motivación, esa capacidad entusiasta de descubrimiento, porque saben que no importa lo que hagan, muy probablemente los extraterrestres ya sepan ese conocimiento, y es algo que los hace que se letarguen, hacen que se... No, ¿cómo se le puede decir? Hacen que su llama de investigación se apague, su llama de querer innovar se apague, que estén como muertos en vida en ese aspecto, que sí son científicos, pero ya no hacen ciencia por la necesidad de tener respuestas y de descubrir nuevas cosas, de tener nuevo conocimiento, sino porque ya se empieza a tomar como un pasatiempo. Llega un momento en donde en el planeta Tierra todas las cosas negativas que podrían existir ya no existen, ya no hay drogas, hay salud para todos, comida para todos, vivienda para todos, pero eso al mismo tiempo hace que las personas ya no tengan como una chispa creativa de algún modo, no solamente en el ámbito creativo de investigaciones, de nuevos modelos de diferentes cosas, sino que inclusive también en el ámbito artístico es algo que se ve muy mermado en las personas. La única limitación, ya después que ponen los extraterrestres a la humanidad, es de que ellos no pueden hacer avances científicos en lo que respecta a la exploración espacial. Esto no se sabe por qué, en un primer momento es algo a lo que sí se le da respuesta después de la novela, pero es como que la única limitante que se tienen para los humanos. Pueden hacer experimentos y avances científicos en cualquier otra cosa, menos en la exploración espacial. Al mismo tiempo, como les comentaba, no solamente es que esto ocurra en el ámbito de la ciencia, de que ya como que la gente se letarga y no intenta como que hacer cosas nuevas, sino que inclusive también en el ámbito artístico empiezan a ver como poco a poco las obras dejan de tener como una expresión artística en donde ya no te transmiten algo, ya no te transmiten una emoción tal cual, sino que simple y sencillamente están ahí para entretener, que no es malo por sí solo, pero el problema está en que todos los artistas ya no hacen arte para transmitir algo, sino que simple y sencillamente es como una distracción, como que perdió el sentido de lo que estaban haciendo, y eso es muy triste. No sé, siento que es una de las partes que más me consternó, por decirlo de algún modo, porque yo soy un fiel creyente de que obviamente no todas las obras de expresión artística tienen que ser increíbles y tienen que impactarte de una forma muy fuerte, pero creo que sí, cuando pierden este factor de transmitir emociones o de transmitir una idea o algo,
siento que sí se pierden mucho de esa obra artística en particular. Y eso justamente es lo que empieza a pasar en esta novela con los seres humanos. Llega un momento en donde inclusive te explican que la gente está estudiando, sí, ya toda la gente estudia cursos, maestrías y cosas por el estilo, pero ya no lo hacen por querer obtener respuestas, por querer saber más acerca de un tema en particular, y que eso muy probablemente les pueda cambiar la perspectiva del mundo y de la vida, sino que lo hacen como un pasatiempo, lo hacen sin una intencionalidad. Es como si tú escucharas música por el simple hecho de escuchar ruido y no por sentir lo que te transmite la melodía o lo que te transmite la letra. Es como si tuvieras una película, no por el hecho de sentir una historia, de encariñarte con los personajes, de sentirte inclusive reflejado o reflejada de alguna forma en la película, o de que te transmita algo la película, sino simplemente por ver movimiento y sonido al mismo tiempo, porque estás tan aburrido o tan aburrida de que no hay problemas en la tierra, de que todo es perfecto, que lo único que te queda es simplemente distraerte o disociarte, mejor dicho, con ruido e imagen, sin una intencionalidad realmente, ¿no? Y eso a mí se me hace muy horrible, o sea, siento que es muy triste, no sé, a mí me pone muy triste imaginarme que algo así pudiera llegar a suceder. Posteriormente hay como una pequeña subtrama en donde hay como que varias personas que son artistas y que deciden irse como que a una isla para poder vivir de una forma un poco más rudimentaria, muy entre comillas, ya que realmente no es como que vivan como en el monte o en la época de las cavernas, sino que simple y sencillamente viven de una forma en la que nosotros viviríamos actualmente, o de inclusive un poco más atrás en el tiempo, ¿no? En donde realmente todo tendríamos que hacerlo nosotros. La comida, limpieza, cosas que se necesiten en el hogar, ir por ellas y cosas por el estilo, porque inclusive en este futuro que se nos presenta en la novela, todo está totalmente automatizado. Es decir, la comida, con un simple botón puedes obtener lo que tú quieras de comida, no hay necesidad de salir a la calle para absolutamente nada. Puedes viajar a cualquier parte del mundo, porque inclusive ya creo que ahí todos tienen autos voladores, ya ni siquiera hay necesidad de que lo compres, ya tú tienes uno gratis prácticamente, y van a una velocidad tan alta que puedes llegar creo que a cualquier parte del mundo en 2 horas, ¿no? Como máximo. Entonces eso hace que prácticamente puedas estar en cualquier lugar, en cualquier momento y a cualquier hora con el más mínimo esfuerzo. Y siento que eso aboga mucho también a esta parte de que pues se muere poco a poco la creatividad en el ámbito artístico, y en el caso de lo científico se mueren esas ansias por descubrir conocimiento debido a que te sientes como opacado por lo que definitivamente ya saben los extraterrestres, ¿no? Y igual, conforme va avanzando la novela, llega un momento en donde se nos explica cuál es el motivo principal por el que los extraterrestres nos están cuidando. Porque sí, es cierto, no es como que quieran hacernos daño de algún modo. Es más, creo que el letargamiento que sucede tanto artísticamente como en el ámbito científico ni siquiera sucede deliberadamente por ellos, sino que sucede como de un efecto secundario de que ellos estén ahí. Y la razón principal por la que ellos quieren estar ahí es porque va a llegar un momento en donde los humanos van a evolucionar a una forma en la que van a estar conectados con una super conciencia galáctica. Sé que esto suena muy fumado, porque decirlo así definitivamente está muy fumado, pero tiene sentido. Cuando te lo explican en el libro, tiene mucho sentido lo que te están diciendo. Y curiosamente, bueno, no, esto también no, lo iba a decir, pero siento que es un mega spoiler, porque esto también te pone a pensar y a reflexionar mucho del papel que juegan los extraterrestres, ya no solamente con el planeta Tierra, sino con la galaxia en general y con la vida en general, y lo triste es que eso pone a esta raza extraterrestre. Entonces no lo voy a decir, siento que es un libro bastante reflexivo definitivamente, desde el momento 1 en donde te explica cómo es que reacciona la humanidad ante una invasión extraterrestre pacífica, desde cómo es que se empiezan a crear dos bandos respecto a la influencia de los extraterrestres en las decisiones del planeta Tierra, desde cómo es que ya después la utopía, más que ser una salvación, más que ser un lugar mejor,
realmente empieza a mermar mucho la calidad de vida de las personas, el tenerlo todo tan a la mano y el tener una entidad a la que sabes que no le puedes ganar en un ámbito científico. También de cómo es que se empiezan a segregar los seres humanos que se van a esta isla a vivir un poco más a la antigua, llamémoslo así. Y también de cuál es el propósito último para los seres humanos, ya que esto al parecer sucede de forma deliberada, como que de repente de un día para otro la gente que empieza a nacer empieza a tener sueños en donde empiezan a tener visiones de lugares muy lejanos del cosmos, y esto pues está relacionado con el propósito de los seres humanos, ¿no? Pero sí, siento que lo más fumado es el final, pero todo lo que está en medio es simplemente increíble, es simplemente espectacular. Es un libro que no está muy largo, realmente es una forma de escritura bastante sencilla, bastante simple, bastante directa. Otra cosa que también me llamó la atención es de que no hay muchos diálogos dentro de la novela. Sí existen, pero siento que son muy puntuales, y siento que eso también ayuda mucho a la progresión en avances de años. O sea, en los avances temporales que hace el autor a lo largo del libro, siento que se presta mucho esta forma de escritura más descriptiva de lo cultural y de lo social para pues empezar a avanzar un poco más, ¿no? Hay también un personaje que se me olvidó mencionar que está muy relacionado con esta prohibición de los extraterrestres, en donde les dicen que no pueden hacer avances en cuanto a la exploración espacial. Él está totalmente en contra. De hecho, creo que él es el único científico en todo el planeta Tierra que sigue teniendo esa necesidad de conocimiento, que sigue teniendo esa hambre por saber más acerca del espacio exterior, y a pesar de que se lo prohíban, él va a hacer lo que sea necesario para poder como que cumplir esa meta, ese objetivo. También se toca mucho el tema de la temporalidad en el espacio, es decir, el costo de tiempo que te puede generar el hecho de viajar en el espacio. Eso también es espectacular, esa parte es increíble. Me recuerdo mucho a esta escena de Interestelar, ya es al final de la película, en donde justamente cuando regresa se da cuenta que su hija pequeña ya es una anciana y ya tiene nietos y tiene hijos y cosas por el estilo. Es algo similar como el feeling, la sensación. Y pues sí, creo que es un libro que no es de grandes aventuras. Definitivamente siento que es un libro mucho más autocontenido, que nos habla respecto a cómo es que una sociedad, en este caso la Tierra, cómo cambiaría en su estructura, ¿no? Al momento de que una entidad extraterrestre, a pesar de ser benévola, te das cuenta de que a la larga pues sería como contraproducente el hecho de que estuviera tan inmiscuida en los asuntos de los seres humanos, ¿no? Definitivamente. Pero creo que sí es una novela bastante sencilla de comprender y de leer también. Es cortita y tiene una premisa muy interesante, definitivamente. Entonces, creo que sí, se la recomiendo a cualquier persona. Si le ha llamado la atención, aunque sea un poco, de lo que he hablado aquí, creo que sí vale muchísimo la pena poder leerla. Y por lo mismo de que Arthur C. Clarke es un autor muy reconocido, muy famoso, también no es difícil acceder a sus libros en particular. Entonces, igual, si tienen el dinero, pueden comprarlo o no. También hay otras formas de leerlo. Pero sí, creo que es un libro que le podría recomendar definitivamente a cualquier persona, la verdad. Y pues eso sería todo por el video de hoy, y pues ya me estarán escuchando en un próximo video y yo los estaré leyendo en este.